Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. La altura, ese problema que casi todos los equipos y casi todas las selecciones tienen en cuenta al momento de jugar en La Paz o en Quito. Cuando hay que jugar en estas ciudades, la adaptación a la falta de aire tiene que ser mucho más específica y la gran mayoría de las veces no funciona del todo. Y además hay otro problema, que Passarella lo describió de forma casi icónica cuando era técnico de la selección argentina allá por 1996, cuando perdió contra Ecuador. Es bastante difícil explicarle que la pelota no dobla en la altura. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la pelota no dobla? Para entenderlo hay que acudir a la ciencia, y específicamente al efecto Magnus. Si ya sabes qué es el efecto Magnus, pasa directamente a este minuto. Ahora, si no lo sabes, déjame explicártelo brevemente para que lo puedas entender y así sepas cómo se puede aplicar en la altura. El efecto Magnus es un descubrimiento del físico y químico alemán Heinrich Gustav Magnus, el cual explica que la rotación de un objeto afecta a su propia trayectoria a través del aire. ¿Y esto cómo se puede aplicar al fútbol? Bueno, sería específicamente con la pelota. En primer lugar, para aplicar ese movimiento de rotación, es necesario pegarle al balón con la parte interna del botín o de 3 dedos. De esta manera, la presión del aire va a ser mucho más intensa de un lado de la pelota que del otro. Y esto va a provocar que el trayecto inicial de la pelota se modifique y cambie de dirección. Básicamente sería pegarle con efecto para que así la presión del aire cambie la dirección del balón y vaya donde uno quiere. Pero si aún es difícil de entender, hay un perfecto ejemplo de efecto Magnus en el fútbol. Este golazo de Roberto Carlos contra Francia. Fíjense en la repetición. Roberto Carlos le aplica al balón esa rotación inicial al pegarle con 3 dedos. Y la presión que ejerce el aire sobre este costado de la pelota hace que cambie de dirección y termine en gol. Claramente, sin esa presión, la pelota se hubiera ido afuera. Bien, ahora que entendimos, ¿por qué en la altura la pelota no tiene ese efecto? ¿Por qué el efecto Magnus no se refleja tanto en alturas muy pronunciadas? Bueno, para entenderlo hay que aplicar otro concepto de la física, pero que es mucho más básico y que todos conocemos. A mayor altura, menor presión atmosférica. Y esto provoca que cualquier objeto sea mucho más liviano. Pero ¿qué tan liviana puede ser la pelota? Según Ciro Vargas, que es profesor en Ciencias del Deporte y trabaja con el maestro Tavares en la selección uruguaya de fútbol, asegura que en la altura la pelota pesa un 30% menos que en el llano. Y si consideramos que un balón de fútbol debe pesar como máximo 450 gramos, quiere decir que en la altura va a pesar un poco más de 300 gramos. Y por eso Ciro Vargas recomienda que la adaptación en la altura debe ser doble, metabólica y neuromuscular. ¿Por qué metabólica? Por la falta de aire, ya que el cuerpo recibe menos oxígeno y debe adaptarse a eso. Y debe ser neuromuscular porque hay que adaptar la técnica del jugador ante la poca presión de la altura, ya que si no lo hace, no va a poder pegarle igual de bien que en el llano. Y eso fue todo. Gracias por ver este video, espero que haya sido instructivo y dinámico y ahora puedas entender por qué es tan difícil jugar en la altura. Agradecería muchísimo que le pongas un me gusta, que te suscribas a mi canal, donde subo contenido muy variado, y lo compartas con tus amigos y amigas. También acá te dejo algunas recomendaciones y nos encontramos en el próximo video.